Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Legislativo, ejecutivo, judicial y eso que falta. El cuarto poder. La Comisión Provincial por la Memoria elaboró un informe sobre la represión a la protesta social en el que da cuenta del control policial del espacio público y la represión sistemática como consecuencias de la implementación del protocolo antipiquetes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como medida para limitar las manifestaciones. Para conocer más de este informe estamos en comunicación con Federico Schmigel, parte de, si no me equivoco, el programa de control de corrupción e inteligencia ilegal de la CPM, de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal? Buen día. Hola Federico, gracias por atendernos. Bueno, en principio, en términos de lo que dice el informe, en 17 de las 60 movilizaciones monitoreadas hasta el 30 de noviembre se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad, es decir, 1 de cada 3 manifestaciones fue reprimida. ¿Detectaron diferentes tipos o intensidades en lo que estas represiones fueron llevadas a cabo? Bueno, como vos bien decías, este informe, esta tarea se dio en un contexto muy particular, ¿no? Que, como referías, es con la implementación de este protocolo que tuvo desde el principio el objetivo de limitar la protesta social, ¿no? Y en base a esa cifra que mencionabas, que básicamente 1 de cada 3 manifestaciones monitoreadas tuvieron episodios de violencia institucional, ¿no? De violencia policial, sí, en el marco de de manifestaciones pacíficas. Sí, fueron teniendo en algunos casos algunos condimentos específicos, ¿no? Según cuál era el grupo político, el grupo social que movilizaba. Vimos un énfasis muy particular contra las organizaciones sociales, ¿no? Que en muchos casos se concentraron en diferentes lugares, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, pero también aquí en el conurbano o en las zonas que son aledañas entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia y el conurbano. Y allí, bueno, hemos visto que en muchos casos las policías, sobre todo la policía de la ciudad y las fuerzas federales, que eran quienes estaban implementando el protocolo, incluso muchas veces rebasando el límite, ¿no?, jurisdiccional entre lo que sería el límite entre Cava y provincia de Buenos Aires, sí, bueno, tuvieron un énfasis particular represivo, ¿no? Ahí se produjeron las mayores cantidades de heridos que recibieron, todo lo que son postas de gomas, incluso en zonas de su cara, de su rostro, en ojos, también el efecto de los gases irritantes, que, las fuerzas arrojan, y ahora quizás un poco menos, pero hasta hace un tiempito, hasta hace unos meses, arrojaban de manera indiscriminada en las zonas también de las mucosas, de la boca, de las vías respiratorias. Y allí uno podía ver que había una decisión institucional, una decisión política de reprimir con mayor fuerza, ¿no? Aquellas movilizaciones que eran más grandes, que fueron más masivas, como por ejemplo las que estaban convocadas por la defensa de la educación pública, de las universidades. Allí, por ejemplo, no hemos visto episodios de violencia específicos. O sea, ahí tuvo algo que ver la cantidad de gente y la imposibilidad de poner en práctica, digamos, el protocolo, básicamente. Tal cual, sí, sobre todo cuando la masividad y la cantidad de gente convocada, lo que habla también de la legitimidad, ¿no?, del reclamo, como fue también en el 8M, sí, el 24 de marzo, aquellas convocatorias que tienen también una historia en la protesta social, en la ocupación de la calle por parte de la población. Allí nosotros no identificamos episodios de violencia, pero sí en aquellos contextos de conflicto más sectorial, ¿no?, como te comentaba, el de la protesta social vinculada con las organizaciones sociales, claro, también aquellas que fueron convocadas en el marco de la discusión de la ley bases, sí, ¿no?, muy al inicio de este gobierno, que significaron en prácticamente casi todas las convocatorias en el marco de la discusión parlamentaria hechos de violencia muy significativos, ¿no? Sí. También luego lo que fueron los vetos presidenciales en el caso de, sobre todo, la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Claro. Allí hay un grupo social que son los jubilados, que, todos los miércoles nosotros también monitoreamos y ellos convocan a una serie de marchas alrededor del Congreso, y son
fuertemente custodiados por personal, sobre todo de la Policía Federal, pero también de Gendarmería y Prefectura, que de una manera realmente desproporcionada, ¿no? Venimos contando alrededor de 200, 300 efectivos policiales para marchas que no llegan a las 100 personas, de aquellos que son los convocantes, que son los jubilados, ¿no? Tendría, o sea, hay un límite establecido que uno diga, bueno, la coherencia de todo el operativo policial debería ser de acuerdo, no sé, de determinada cantidad de personas, determinada cantidad de efectivos policiales, o esto de la cantidad de efectivos tiene que ver más con lo que vemos, digamos, directamente en la calle, o hay algo que esté normado en relación a eso. No, en principio no debería, porque aquí estamos ante manifestaciones que son pacíficas, claro, ¿no? La protesta social es una garantía constitucional en nuestro país, es lo que hace a nuestro Estado de Derecho, a nuestro fundamento democrático, ¿no? Y en definitiva, este protocolo que es inconstitucional y que limita de una manera arbitraria ese derecho constitucional, no debería por qué implementar un dispositivo de seguridad, como mínimo para limitar lo que sí y lo que los estándares internacionales en la materia de alguna manera establecen, es que lo que se debe es buscar proteger a aquella población que está realizando las manifestaciones, que repito, son convocadas de manera pacífica, ¿no? No hay ningún episodio no hay ninguna hipótesis de seguridad ligada con una movilización de jubilados. Lo que hay es una gestualidad política, una decisión intimidatoria, ¿no? De alguna manera generar un efecto en el que la gente participe menos, desalentar la protesta social, y entiendo que esto ha sido, lo que quizás el gobierno puede haber ya a esta altura pensar que lo logró en algún punto, porque muchas de estas movilizaciones son de muy poca gente, ¿no? Pero aquellos grupos que aún movilizan y que entienden que sus derechos han sido vulnerados, como por ejemplo en el caso de la ley de movilidad jubilatoria, los jubilados han sido quienes mayormente han perdido poder adquisitivo, ahora se han quedado incluso sin medicamentos básicos, por ende hay una legitimidad ya incluso de la propia convocatoria, ¿no? Así que las fuerzas de seguridad no deberían estar allí resguardando ninguna situación de seguridad, que en principio no hay ninguna hipótesis de ese orden, ¿no? Como mínimo, proteger sí a los ciudadanos que protestan en base a sus derechos, ¿no? Sí, mencionabas antes la multiplicidad de fuerzas de seguridad involucradas en la mayoría de todas estas manifestaciones que ustedes tuvieron en cuenta en el relevamiento. Contanos si esta multiplicidad, esta variedad de fuerzas incidió en que las formas de represión sean tan brutales como también mencionabas al principio, ¿no? Con las postas de goma, con el ataque directo a la cara, ¿no? Y demás. Y si es legal que hayan estado involucradas más de una fuerza dependiendo del territorio en que se llevaron a cabo. Mira, nosotros lo que venimos viendo es que mayoritariamente quien participa de lo que son estas acciones, estos dispositivos de seguridad, son las fuerzas federales, principalmente la Policía Federal Argentina, que es quien de alguna manera asume el control de esos dispositivos de seguridad. En segundo lugar, como la mayor parte de estas manifestaciones se dieron en territorio de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido la Policía de la Ciudad. Y en menor medida la Gendarmería y la Prefectura, pero también la Policía de la Provincia de Buenos Aires en aquellas ocasiones en las que algunas de esas movilizaciones han sido acá en la provincia, ¿no? O por lo menos en el límite también. En la Provincia de Buenos Aires no está activo el protocolo antipiquete, pero ha habido algunas movilizaciones que se produjeron, por ejemplo, en zonas aledañas a lo que son vías de ferrocarril, que son jurisdicción nacional, o en los límites entre Cava y la provincia de Buenos Aires. Nosotros, en principio, una cuestión que te mencionaba en el inicio, hemos visto y hemos denunciado que fuerzas, por ejemplo, de la ciudad o federales han traspasado el límite jurisdiccional que en principio por la norma les establece, y han pasado a territorio de la provincia de Buenos Aires en episodios claros de represión, ¿no? Lo hemos visto en el puente Liniers, lo hemos visto en el puente Avellaneda en su momento, episodios en los cuales incluso miembros del equipo de monitoreo nuestro de la comisión han recibido también el efecto de algún gas o algún otro elemento que produjo lesiones, junto con el resto de aquellos que también fueron lesionados.
Al mismo tiempo también, sí, algunas cuestiones que nosotros hemos marcado específicamente en este documento, ha sido que también venimos viendo que las fuerzas realizan todo el tiempo una filmación, una videofilmación de aquellos que se encuentran manifestando, ¿no? Eso está establecido en el protocolo, se habilita la posibilidad de generar un banco de datos de aquellas personas que participan de las movilizaciones, lo cual para nosotros es una transgresión de lo que es la norma nacional en materia de inteligencia, ¿no? Para nosotros son tareas de inteligencia que deberían ser investigadas, que se debería conocer cuál es el destino de todos esos bancos de datos y de esa información, de esas videofilmaciones que producen la fuerza en el marco de la manifestación pública. Sí. Eso es algo que desconocemos. Por lo tanto, hay acciones que están dentro de los esquemas de legalidad y hay una serie de conductas que no, nosotros las marcamos específicamente. Por ejemplo, no está permitido que las fuerzas en estos contextos utilicen o estén portando armas de fuego con cargadores de plomo, ¿no? Nosotros los hemos detectado en muchas ocasiones y eso lo hemos denunciado. Como tampoco está permitido que las armas que se conocen como no letales, o mejor dicho, menos letales, como los gases o las postas de goma, sean arrojadas en zonas vitales, ¿no? En zonas de la cara, en zonas de la cabeza, o sea, su uso, según los estándares internacionales, están de alguna manera establecidos, ¿no? Y tienen que darse con la menor lesividad y letalidad posible. Sobre la aportación de armas de fuego, de hecho en el informe ustedes mencionan que en 42 de las 60 movilizaciones monitoreadas es que detectaron que las fuerzas de seguridad portaban armas de fuego. En ese sentido queríamos preguntarte qué órgano es el que se supone que debe controlar que esas armas de fuego no estén en ese contexto de manifestación social, y si en esos casos podemos los ciudadanos, y no ya ustedes tal vez como órgano de prevención y control, y que por supuesto que ayuda y suma, ¿no? Pero si un ciudadano de a pie detecta una irregularidad de ese estilo, si es posible denunciar y a dónde en ese caso. Bueno, en principio, quienes deben velar por resguardar estas circunstancias, son las áreas gubernamentales que están a cargo de las fuerzas, ¿no? Aquellos ministerios de seguridad que correspondan, en el caso de Fuerzas Federales, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y las áreas operativas y las jefaturas de las fuerzas que conocen la norma y que deben aplicarla, ¿no? O sea, no estamos hablando de organismos que conocen la norma que es aplicable y sin embargo toman decisiones institucionales de no aplicarla. Claro. Eso es una vía que al menos es la vía más lógica de quienes están a cargo de la acción. Luego está la justicia. La justicia tiene un rol de control judicial sobre las acciones de gobierno y sobre las acciones de las fuerzas de seguridad en este caso, que también son conocedoras de la norma y de los estándares internacionales, a los cuales nosotros, también hemos presentado las denuncias penales, y en los casos que hemos detectado tanto el uso de armas con cargadores de plomo, por ejemplo, o el uso irracional o desproporcionado o también ilegal de armas menos letales en rostro o en alguna zona vital, como también esto que te comentaba, las tareas de inteligencia, las hemos denunciado formalmente, ¿no? Luego están también las áreas de control interno que tienen las fuerzas, que tienen áreas de control administrativo, que también son ámbitos en los cuales se puede hacer una presentación, una denuncia, o de alguna manera hacer llegar la información. Y la particularidad de esto es que en aquellas fuerzas que vienen haciendo este tipo de tareas de una manera decidida, han tomado una determinación institucional, ¿no? De hacerlo política, y eso no significa que no haya que denunciarlo, claro, y que no haya que exponerlos en el área que corresponda. Sí, de hecho le da una mayor gravedad. Exacto, sí. Aún estamos esperando que de alguna manera sobre todo en las causas penales que se han abierto por las personas lesionadas, por las acciones que un poco hacíamos mención, tengan algún nivel de avance, ¿no? Prácticamente las causas judiciales que tratan, que son muchísimas, nosotros las mencionamos en el informe, intervienen muchos juzgados federales, sobre todo de Comodoro Pi, no han tenido prácticamente avance, salvo algunas muy específicas que están investigando, por ejemplo, los hechos que se produjeron después de el veto presidencial de la ley de movilización jubilatoria, algunas cuestiones específicas. Prácticamente no hay actividad judicial. Ahora sí vemos y sí conocemos
porque un poco estamos al tanto de cómo se desarrollan algunas causas penales, con aquellas que se iniciaron contra las organizaciones sociales, claro, contra los movimientos sociales, en función de lo que en un inicio se fomentó, ¿no?, la denuncia anónima a partir de diferentes canales de denuncia, ¿no?, para aquellos que supuestamente realizaban tareas o acciones extorsivas en el marco de las organizaciones sociales. Bueno, allí esas causas judiciales han avanzado con muchísima velocidad. De hecho, ha habido detenciones, sí, procesamientos, ¿no? Bueno, no vemos el mismo temperamento en aquellas personas que han sido víctimas de hechos de violencia. Inclusive en el marco de la discusión de la ley de bases, las personas por primera vez en muchísimo tiempo fueron detenidas y llevadas a penales federales, claro. Digamos, ¿no? Hubo 33 detenciones que tuvieron esa suerte. Sí, en términos de la justicia también queríamos preguntarte si en relación a esta niña, ¿no?, de 10 años que dio vuelta a su cara básicamente por todos los medios de comunicación, por la situación de gas en su cara directamente que las fuerzas de seguridad llevaron adelante, y este intento que tuvo el Ministerio de Seguridad de la Nación de inculparlos a ustedes y a todo el cuerpo de evacuación y primeros auxilios, preguntarles si habían tomado ustedes acciones legales contra el Ministerio de Seguridad y en ese caso, ¿en qué estado se encuentra la denuncia? Igual entiendo que si presentaron la denuncia con todo esto que me decís no debe haber tenido mucho avance. Mira, a ver, en principio, bueno, como bien relatabas, fue un episodio muy particular. Nosotros en el informe destacamos aquellos casos específicos donde entendemos que hay de alguna manera algún tipo de población específicamente protegida, ¿no? Sí. Como niños y adolescentes, adultos mayores, ¿no? En este caso, bueno, como ha sido de público conocimiento, la Policía Federal, que se encontraba en aquel momento en plena acción represiva de los manifestantes, le tira a esta nena, gas pimienta en la cara, de una manera absolutamente decidida, digamos, sí. No es que fue en el marco de una situación, de un accidente o de una situación que se pudo haber producido por la situación, por ese cuadro un poco de revuelta que había en ese momento. Y bueno, como bien señalabas, la acción inmediata que tuvo el Ministerio fue buscar inculparnos a nosotros y al CEPA, que es el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. Nosotros hicimos la denuncia, tanto por los hechos de esta niña, como por este intento de encubrimiento, en definitiva, que se buscó. Y también, un poco relacionado con lo que te comentaba antes, se hace mención a que el Ministerio tenía identificadas a determinadas personas que vestían de tal forma, con chalecos rojos, con chalecos naranja, y que venían siguiendo sus movimientos, y que en función de esa información que habían colectado, bueno, tenían elementos para plantear que habíamos sido en alguna medida nosotros quienes les arrojamos el gas pimienta a esta niña, cuando en definitiva fuimos quienes la atendimos y quienes estuvimos como testigos de ese hecho, ¿no? Esto se denunció. Nosotros hicimos la denuncia, entendemos que esta niña se presentó con sus abogados como querellante en esa causa y que algún avance ha habido, desconocemos un poco los detalles, pero entendemos que algunas imputaciones al personal policial de la Policía Federal hubo. No sabemos aún si hay un auto de mérito, digamos, algún avance más específico, pero sabemos que algún nivel de investigación tuvo, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, te lo repito, no suelen ser con la misma decisión en la que se ha llevado quizás otro tipo de investigaciones judiciales, como por ejemplo aquellas personas que terminaron detenidas el día 33, que la mayor parte de ellas eran vendedores ambulantes en la zona, gente en situación de calle. Nosotros hemos denunciado cómo golpeaban luego de la desmovilización a gente que estaba en situación de calle, cómo los golpearon y los dejaron desmayados en las calles aledañas al Congreso. O sea que, en definitiva, ni siquiera la mayoría de aquellos detenidos eran personas que habían manifestado de manera activa ese día. Claro. Una última, Federico, y ya te liberamos, es si se puede hacer algún tipo de reflexión o plan, tal vez, en cómo frenamos toda esta avanzada represiva, que me parece que es la gran pregunta que se nos abre a partir de la lectura del informe, que está súper completo y que pueden encontrar en la página de la Comisión Provincial por la Memoria para quienes quieran leerlo. Bueno, a ver, nosotros, el rol que tenemos institucionalmente, que no es solamente nosotros, esto lo hacemos en conjunto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, donde allí funciona el mecanismo local de prevención de la tortura de la Ciudad de Buenos Aires.
somos, los dispositivos, al menos institucionales, que hemos tomado una decisión institucional de intervenir activamente en este marco, ¿no? Todo aquello que signifique la posibilidad de generar conciencia, de establecer pautas institucionales, de alguna manera de poner en conocimiento a aquellas áreas que correspondan tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, para que estas situaciones, se eviten o se prevengan, son una parte. Después, habrá que ver también las áreas específicas, las áreas sobre todo políticas, que deberán poner cierto coto a esta situación, tomar cartas en el asunto, el Congreso de la Nación, establecer la justicia también, que tiene planteos de inconstitucionalidad, sobre todo vinculados con el protocolo antipiquetes, que deberán también, jugar su parte, dar su parte en función de toda este armado que fue pensado también, ¿no?, para que esta situación de violencia se produzca, ¿no? Sí. Y que fue bien en el inicio de la gestión de este gobierno, porque el protocolo antipiquetes fue unos días después de la asunción, digamos, ¿no? Claro. Y eso ha asignado el temperamento que las fuerzas federales y la policía ha tenido en relación con la protesta social. Lo más peligroso, quizás, de todo esto, junto con la violencia, es que esta situación se naturalice y de alguna manera quede establecido como una normalidad, lo cual para nosotros no lo es, no solamente para nosotros, sino también para los organismos internacionales que también han tenido algún nivel de intervención en todo esto, que entienden que hay una serie de conductas del Estado que están por fuera de aquellas convenciones, de aquellas, sobre todo, garantías constitucionales que nuestro país tiene y que garantizan el derecho a la protesta. Muchas gracias, Federico, por estos minutos con nosotras. Seguramente nos volveremos a encontrar. Bueno, hasta luego. Gracias a ustedes. Pasó así Federico Schmigel, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, respecto del informe sobre la represión a la protesta social, que pueden encontrar en la web de la CPM, que es comisionporlamemoria.org.